La verdad infinita, con Mario Segarra. Hola visitantes, bienvenidos a un nuevo programa de La verdad infinita. Estoy seguro de que esta segunda entrega será de su completo agrado y les motivará la curiosidad de descubrir la verdad a través del conocimiento de temas poco difundidos. Acompáñenme. Lo cierto es que el desarrollo científico ha disminuido algunas brechas con temas que antes solo eran consideradas supersticiones. Una manera de abordar este tema es adentrarnos en el trabajo de Jacobo Grinberg y lo que descubrió. ¿Podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos? Hoy les contaré parte de su trabajo y cómo crea un punto de encuentro entre la ciencia y lo oculto. ¿Quién fue Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que nació en 1946. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Investigación del Cerebro en Nueva York. Se interesó por conocer cómo la mente y el cerebro interactúan para crear la realidad que percibimos. Estudió neurociencias buscando la relación entre los estímulos eléctricos y la percepción, los pensamientos y las emociones. Grinberg creía que había una red invisible que conectaba todas las conciencias y no había límites entre lo físico y lo espiritual. Buscó la respuesta a la interrogante: ¿qué existía más allá de la realidad? Pues no creía que todo lo que percibíamos era todo lo que existe. La realidad sería una pequeña parte de un gran todo. La pregunta era cómo conocer ese camino a percibir ese todo. Con la intención de encontrar respuestas a sus interrogantes, exploró fenómenos como la chamanería. En ese camino se interesa por una mujer llamada Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, considerada la chamana más poderosa de México. En su escepticismo, como científico, acompañó a la chamana en sus sesiones donde hacía curaciones mágicas. Jacobo Grinberg tuvo la oportunidad de asistir a varias de las intervenciones que realizó Pachita fungiendo de asistente personal. Fue testigo y también llegó a documentar muchas de estas operaciones. Pachita hacía cirugías misteriosas. ¿Cómo las realizaba? Primero diagnosticaba al paciente, luego lo llevaba a un lugar donde la operaba, partía con un cuchillo de cocina, abría y extraía los órganos o el órgano enfermo, lo regeneraba en el aire y luego los volvía a colocar. A continuación ponía las manos y después que las retiraba desaparecía el corte. Ella decía que era una intermediaria de una persona llamada Tloatuani Cuauhtémoc, que era el maestro que le ordenaba y le daba las instrucciones cómo operar. Otro de los experimentos del doctor Grinberg fue el uso de las llamadas cámaras de Faraday. ¿En qué consistió este experimento? Les explicamos. Fue el uso de unas cámaras que eran insonorizadas, no permitían el paso de luz y también no permitía el paso de fuentes electromagnéticas o corrientes electromagnéticas. Los individuos, en este tipo se utilizaron 2 individuos, se les colocó en la misma cámara y por un tiempo se les dijo que no se movieran, que no emitieran ningún ruido, que no abrieran los ojos y que estuvieran tranquilos, concentrados en sí mismos. Lo que pasó fue que uno comenzó a percibir la presencia física del otro. A continuación, ¿qué sucedió? Se sacó a uno de estos individuos de la cámara y se le puso en otra jaula de Faraday, también, pero insonorizada y fuera de todos los elementos. ¿Qué sucedió después? Se hizo un estímulo a la primera de tipo visual. Y como estaba conectado a un electroencefalograma, la respuesta lumínica se transcribió en el electroencefalograma. En el mismo instante, la persona que no fue estimulada
también recibió o hizo la respuesta en su electroencefalograma. Este experimento probaba que hay una fuente que interacciona con todas las conciencias de los seres humanos, llamada la fuente. Esto probaría que todos los pensamientos y voluntad de conciencias, al estar conectados, podrían cambiar o crear campos de interacción que nos afecten a todos. En este punto, quiero ofrecerles un par de ejemplos para reforzar las ideas anteriores de lo que postulaba Grinberg. El primer ejemplo sobre esa conexión a la fuente o telaraña energética se da en la serie Dragon Ball Z. Goku, para lanzar su última esfera de energía o Genki-Dama, pide a todos sus amigos, seres del universo, e incluso a las plantas y a los animales, le den un poco de energía para ganar la batalla. ¡Aquí viene toda la energía! ¡Es impresionante! Es posible que todos nosotros podríamos en un futuro aumentar nuestra energía mental o física compartiéndola con los elementos y seres vivos de la Tierra. El segundo ejemplo está relacionado al hundimiento del Titanic en 1912. Durante la noche que se hundió el transatlántico Titanic, ocurrió un hecho extraño. En varias ciudades de Europa, muchas personas tuvieron sueños o premoniciones de que algo terrible estaba ocurriendo en el mar. Un barco se hundía y cientos de personas se ahogaban y morían. Las personas en tierra, en forma de pesadillas y visiones súbitas, sintieron la angustia y el terror de los últimos minutos de vida de los pasajeros del barco. ¿Se unieron a la fuente o telaraña debido a la tragedia? Es muy posible. Dos ejemplos podrían probarnos que la realidad es más compleja de la que vemos a simple vista. A raíz de estas experiencias, el Dr. Grinberg postuló la teoría sintérgica, la que explico a continuación. Antes de iniciar este camino, vale la pena mencionar dos conceptos claves. El primer concepto es la conciencia. ¿Qué era la conciencia para Grinberg, según sus propias palabras? Veámoslo. Que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos.
digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. El segundo término es la latiz. La latiz es un concepto de la mecánica cuántica que considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Teniendo en cuenta estas definiciones, Jacobo Grinberg afirmaba que el cerebro humano podía deformar la estructura de la latiz en la forma más compleja del universo. Esta deformación crea la realidad perceptual. Cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Si el cerebro humano tiene más de 10.000 millones de elementos neuronales, cada distorsión de esta estructura básica del espacio o latiz interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal. La hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. También postula que hay diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y esta interacción se percibe o se autopercibe como diferentes niveles de conciencia. Resumiendo las ideas de Grinberg, el universo es mental, es el resultado de nuestras acciones interneuronales, creando nosotros nuestra propia realidad. Esta realidad sería solo una representación mental de nuestros cerebros. A eso Grinberg le llamó el holograma, que sería algo parecido a la Matrix. Si nosotros pudiéramos salir de la Matrix, podríamos alterar la realidad a nuestra propia voluntad. Grinberg asumió que como resultado de una enorme cantidad de interacciones interneuronales, se crean campos de interacciones. Estos campos pueden estar conectados con la estructura del espacio y ser medios de transmisión entre otros campos cerebrales, es decir, existe una conexión cerebro a cerebro. Esta red de interacciones a las que estaríamos conectados nos afecta y fluye a través de ella información a la que tendríamos acceso. Hasta aquí, amigos, les hemos mostrado las fascinantes teorías y revolucionarios estudios del Dr. Grinberg sobre la conciencia y la mente. Ahora bien, ¿por qué esto no se difundió en los años posteriores? Hubo una razón y les cuento. El 8 de diciembre de 1994, Grinberg desapareció de la faz de la Tierra. Nunca se supo qué pasó con él. Sus estudios, por tanto, quedaron truncos. Hubo una investigación policial, no se llegó a nada y quedó como un permanente misterio. Pero lo que podemos hacer, las personas que hemos visto su teoría y estudiado sus postulados, es tratar de traer a la actualidad toda esa teoría y llevarla a la práctica, de que es posible manejar y modificar nuestra realidad. Jacobo Grinberg ya no se encuentra entre nosotros, pero nos dejó un gran legado, que es la posibilidad de transformar nuestras vidas. Porque si bien es cierto que podemos cambiar nuestra realidad a voluntad, la clave radica en aprender cómo lograrlo, con qué herramientas hacerlo para poder con esto salir de la Matrix y elevar nuestras conciencias. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de la verdad infinita. Esperemos que haya sido de su agrado. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y háganos llegar sus opiniones
para sugerirnos nuevos e interesantes temas que sean de su completo agrado. Hasta la próxima, amigos. Saludos.